llamo Martín y llevo casi 30 años como camionero. Tengo 48 años y empecé en este trabajo a los 20. Siempre me ha gustado la carretera, la libertad de estar solo con mis pensamientos y la radio, pero nunca pensé que mi vida se tornaría en una pesadilla. Vivo en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, con mi esposa Josefina y nuestra hija Sofía, de 12 años. Nuestra casa es modesta, pero la hemos convertido en un hogar lleno de amor y risas. Mi rutina es bastante simple. Me levanto temprano, desayuno con Josefina y Sofía, y luego salgo en mi camión para un largo día de trabajo. A veces me voy por varios días, dependiendo de la entrega, pero siempre trato de volver a casa lo antes posible. Josefina es maestra en la escuela del pueblo, y Sofía es una niña muy curiosa, siempre preguntando sobre mis viajes y las cosas que veo en el camino. Me encanta contarle historias, algunas verdaderas y otras inventadas, sobre los lugares que visito y las personas que conozco. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando recibí un encargo inusual. La empresa para la que trabajo, Transportes del Sur, me asignó una carga para llevar a un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Córdoba. No era un destino habitual para nosotros, pero acepté el trabajo sin pensarlo mucho. La carga era sencilla, varias cajas de suministros para una tienda local. Josefina me preparó un almuerzo para llevar y Sofía me dio un fuerte abrazo antes de partir. «Ten cuidado, papá», me dijo, como siempre lo hace. Asentí con una sonrisa y subí al camión. La primera parte del viaje fue tranquila, con el paisaje familiar de la pampa argentina acompañándome. El sol brillaba alto y el cielo estaba despejado. Todo parecía normal. Al caer la tarde, decidí tomar un atajo para acortar el viaje. Era una carretera secundaria, menos transitada y bordeada por densos bosques. La conocía de otros viajes y nunca había tenido problemas. Sin embargo, esa vez sentí algo diferente, una ligera incomodidad que no pude explicar. A medida que avanzaba, vi a lo lejos una figura en la carretera. Al acercarme, me di cuenta de que era un hombre haciendo autostop. Llevaba una mochila grande y una gorra que le tapaba el rostro. No suelo recoger autoestopistas, pero algo en su postura me hizo detenerme. Bajé la ventana y le pregunté a dónde se dirigía. «Voy a Río Tercero», dijo con una voz ronca. «¿Podría llevarme?» Asentí y le dije que subiera. Se acomodó en el asiento del acompañante y se presentó como Javier. Durante los primeros kilómetros hablamos poco. Javier parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana, como si esperara ver algo o a alguien. Le pregunté si estaba bien y él solo asintió. Conforme la noche caía, Javier comenzó a relajarse un poco y empezamos a hablar más. Me contó que era de la zona y que había estado viajando por trabajo. La conversación era agradable, pero había algo en su tono que no me convencía del todo. De repente, en medio de una curva, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra que parecía seguirnos. Me concentré más en la carretera, pensando que era solo mi imaginación, pero Javier también lo notó. «¿Viste eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. «No estoy seguro», respondí. «¿Qué crees que era?». Javier guardó silencio por un momento antes de contestar. «No lo sé, pero no me gusta». Intenté tranquilizarlo diciendo que probablemente era solo un juego de luces, pero la inquietud no desapareció. Unos kilómetros más adelante, decidí detenerme en una estación de servicio para cargar combustible y estirar las piernas. La estación de servicio estaba casi desierta, excepto por un viejo surtidor y una pequeña tienda que parecía abandonada. Mientras llenaba el tanque, Javier entró en la tienda para comprar algo de beber. Aproveché para llamar a Josefina y decirle que todo iba bien. Mientras hablaba con ella, noté que la estación tenía un aire de abandono que me puso los pelos de punta. Javier regresó con 2 latas de gaseosa y me ofreció una.
Acepté y seguimos nuestro camino. La carretera se hizo cada vez más oscura y el ambiente más opresivo. Intenté encender la radio, pero solo captaba estática. Javier sugirió que contáramos historias para pasar el tiempo, y así lo hicimos. Javier comenzó a contarme una historia sobre un viejo camionero que había desaparecido en esa misma carretera. Según la leyenda, el hombre había recogido a una mujer vestida de blanco que le pidió que la llevara a su casa. Sin embargo, cuando llegaron al destino, la mujer simplemente desapareció y el camionero fue encontrado días después, sin vida y con una expresión de terror en su rostro. La historia me hizo reír nerviosamente, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Traté de no pensar demasiado en ello y le conté una historia sobre un viaje anterior donde había visto luces extrañas en el cielo, pensando que sería una forma de aligerar el ambiente. A medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Empecé a notar figuras en la carretera que desaparecían tan pronto como las enfocaba. Javier también las veía y parecía cada vez más nervioso. Finalmente, llegamos a un punto en la carretera donde tuve que detener el camión debido a un obstáculo. Frente a nosotros había una enorme piedra bloqueando el camino. Intenté maniobrar alrededor, pero el camión se atascó en el barro al costado de la carretera. Javier y yo bajamos para intentar mover la piedra, pero era demasiado pesada. Fue entonces cuando escuchamos un susurro a nuestras espaldas. Nos giramos y vimos una figura oscura entre los árboles. La figura no se movía, solo nos observaba. Decidimos volver al camión rápidamente, pero al intentar arrancar, el motor no respondía. Estábamos atrapados. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado. «Martín, hay algo que no te dije», comenzó. «Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo». Antes de que pudiera responder, la figura se movió con una rapidez antinatural, acercándose a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. La linterna de Javier parpadeó y se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. De repente, escuché a Javier gritar. Me giré y lo vi siendo arrastrado hacia los árboles por una fuerza invisible. Corrí hacia él, pero sentí como si mis piernas pesaran toneladas. La figura apareció de nuevo, esta vez directamente frente a mí, bloqueando mi camino. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad y su presencia emanaba un odio palpable. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La figura se acercó más y pude ver su rostro claramente por primera vez. Una mezcla de sombras y carne putrefacta. El olor a muerte era insoportable. Desesperado, busqué algo con que defenderme y encontré una rama en el suelo. La levanté y la agité frenéticamente, pero la figura la atravesó como si no existiera. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un haz de luz rompió la oscuridad. Era Javier, que había logrado recuperar la linterna. La figura retrocedió, desvaneciéndose lentamente entre los árboles. Aproveché el momento para levantarme y correr hacia el camión. Javier llegó detrás de mí, ambos jadeando y cubiertos de sudor frío. Cerramos las puertas del camión con fuerza y, milagrosamente, el motor arrancó al primer intento. Sin mirar atrás, aceleré a toda velocidad, dejando aquel lugar maldito atrás. Javier sacó una linterna de su mochila y comenzó a iluminar el área. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Intenté mantener la calma y buscar una solución, pero mi mente estaba en blanco. Fue entonces cuando Javier me confesó algo que me dejó helado.
Martín, hay algo que no te dije, comenzó. Desde hace meses he estado viendo esta figura. Me sigue a todas partes y cada vez se acerca más. No sé qué quiere, pero tengo miedo. Antes de que pudiera responder, la figura se abalanzó sobre nosotros. Fue un caos total. Javier gritó y la linterna cayó al suelo, apagándose. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Luché por mantenerme consciente, pero todo se volvió borroso. Desperté en el camión, con Javier sacudiéndome desesperadamente. Martín, despierta, tenemos que irnos. El motor del camión rugía de nuevo y sin preguntar más pisé el acelerador. La figura había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, palpable. Conduje lo más rápido que pude, intentando dejar atrás aquella pesadilla. Llegamos a Río Tercero al amanecer, agotados y con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. Dejé a Javier en una pensión y continué mi camino hacia el destino final. Hice la entrega y regresé a casa lo antes posible. Cuando llegué, Josefina y Sofía me recibieron con abrazos y besos. No les conté todo lo que había pasado, solo dije que había sido un viaje complicado. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver esa figura que casi nos lleva a la locura. Espero les estén gustando nuestras historias. Acomódate porque seguimos con un relato de terror ocurrido en un autobús. Mi nombre es Laura y tengo 32 años. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en la Ciudad de México. Mi vida es bastante rutinaria y podría decirse que tranquila. Vivo sola en un departamento pequeño y mis días transcurren entre el trabajo, el gimnasio y alguna que otra salida con amigos. El departamento en el que vivo es sencillo, pero cómodo. Está ubicado en una zona bastante céntrica, lo que me permite desplazarme fácilmente a cualquier parte de la ciudad. Las mañanas comienzan temprano para mí. Suelo levantarme a las 6 de la mañana, hacer un poco de ejercicio, desayunar y prepararme para ir a la oficina. Los fines de semana son mi escape de la rutina laboral. Me gusta ir al cine, visitar museos o simplemente pasar el día leyendo un buen libro en algún café tranquilo. Mis padres viven en Puebla y los visito cada vez que tengo un fin de semana largo o algún feriado. Son personas amables y sencillas, siempre preocupados por mi bienestar. Todo comenzó un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa después de una semana particularmente agotadora en el trabajo. Habíamos entregado un proyecto importante y aunque estaba feliz por el resultado, me sentía exhausta. Decidí tomar un atajo diferente al que usualmente uso para llegar a mi departamento, esperando evitar el tráfico habitual de la hora pico. Ese atajo me llevó a través de calles que no conocía bien y en un momento dado pasé por una avenida más estrecha y poco iluminada. Allí, en una esquina, vi un autobús estacionado. Parecía un modelo viejo, con la pintura desgastada y algunos grafitis en los laterales. Algo en ese autobús me llamó la atención, quizás su aspecto abandonado o la forma en que la luz de los faroles se reflejaba en sus ventanas opacas. No le di mucha importancia en ese momento y continué mi camino a casa. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en el autobús. Sentía una curiosidad inexplicable por saber más sobre él. Decidí que al día siguiente, sábado, volvería a esa calle para echar un vistazo más de cerca. El sábado por la mañana, después de mi rutina habitual, me dirigí hacia la avenida donde había visto el autobús. Cuando llegué, me sorprendió ver que el autobús seguía allí, en el mismo lugar. Parecía aún más desgastado a la luz del día. Me acerqué lentamente y pude ver que las ventanas estaban cubiertas con una capa de polvo, lo que dificultaba ver el interior. Me animé a tocar una de las puertas laterales, pero estaba cerrada.
Mientras examinaba el autobús, un hombre mayor, con el aspecto de ser un vecino de la zona, se acercó y me habló. «No deberías estar tan cerca de ese autobús», me dijo con voz grave. «Dicen que está maldito». Su comentario me hizo reír nerviosamente, pero la expresión seria en su rostro me hizo reconsiderar mi reacción. «¿Por qué dice eso?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre se cruzó de brazos y suspiró. «Ese autobús apareció aquí hace unos meses. Nadie sabe de dónde vino ni quién lo dejó. Desde entonces, algunas personas aseguran haber visto cosas extrañas. Luces en su interior durante la noche, sombras que se mueven, cosas que no tienen explicación». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mi curiosidad superó mi miedo. «¿Y qué hay de cierto en esas historias?», insistí. El hombre me miró fijamente antes de responder. «No lo sé, señorita. Yo no me acerco a ese autobús y le sugiero que usted tampoco lo haga». Agradecí su consejo y me alejé del lugar, pero la curiosidad seguía carcomiéndome por dentro. Esa noche decidí que volvería, pero esta vez lo haría una hora más tardía para ver si había algo de verdad en esas historias. Alrededor de las 10 de la noche me armé de valor y regresé a la avenida. La calle estaba desierta y en silencio, lo que aumentaba la sensación de inquietud. El autobús estaba allí, inmóvil y oscuro. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. De repente, una luz débil comenzó a brillar desde el interior del autobús. Me acerqué aún más, tratando de ver mejor. A través de una ventana polvorienta vi una sombra moviéndose lentamente. Mi respiración se aceleró, pero no podía apartar la mirada. De repente la puerta del autobús se abrió con un chirrido espeluznante. No había nadie alrededor. Sentí una mezcla de terror y fascinación que me impulsó a subir al autobús. Dentro, el aire estaba frío y denso, como si no hubiera sido ventilado en años. La luz parpadeante provenía de una vieja lámpara en el fondo del pasillo. Mientras avanzaba, una sensación de opresión se apoderó de mí. Escuché susurros, palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me mantenía allí, explorando. Llegué al final del autobús y vi algo que me dejó paralizada. En uno de los asientos había una figura sentada, inmóvil. Al iluminarla con la linterna de mi teléfono, me di cuenta de que era un maniquí vestido con ropas antiguas. Su cara era una máscara grotesca de tela y cuero. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente y no vi a nadie, pero el maniquí ahora estaba de pie, con los brazos extendidos hacia mí. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la salida, tropezando y cayendo varias veces. Logré salir del autobús y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Regresé a mi departamento esa noche, temblando y sin poder creer lo que había vivido. Decidí no contarle a nadie sobre mi experiencia. Temía que me consideraran loca. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Con el tiempo mi vida volvió a la normalidad, pero el recuerdo de esa noche en el autobús me seguía acechando. Dejé de tomar atajos por calles desconocidas y evité pasar por la avenida donde estaba el autobús. Unos meses después, pasé por casualidad cerca de esa calle y me di cuenta de que el autobús ya no estaba. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie sabía qué había sucedido con él. Era como si nunca hubiera existido. A veces, en noches silenciosas, aún puedo escuchar aquellos susurros y ver la figura del maniquí en mis pesadillas. La experiencia me cambió para siempre, y aunque intento olvidarlo, sé que nunca podré borrar completamente el recuerdo de ese autobús maldito.